Esto me pasó en el 2014, cuando trabajaba en el Hospital San Lucas en Ambato, Ecuador. Yo era auxiliar de enfermería, turno de la madrugada. La mayoría de mis compañeros evitaban quedarse solos en el tercer piso, donde antes estaba la sala de cuidados intensivos. Ese piso ya no se usaba, pero esa noche me tocó subir. Tenía que revisar unas sábanas en la bodega y al pasar por el antiguo pasillo noté algo que me heló. La puerta de la habitación 312 estaba entreabierta. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Me acerqué despacio. Adentro, con la luz tenue, vi a un hombre sentado en la cama. Tenía la bata del hospital, la mirada baja. Pensé que alguien se había colado, pero cuando pregunté si necesitaba ayuda, simplemente dijo: «No se preocupe, ya me voy». Fui por el guardia. Cuando regresamos, no había nadie. Pero lo más raro fue que la cama tenía la sábana doblada, como si alguien hubiera dormido ahí. Nunca lo reporté. Pero al día siguiente una enfermera mayor me preguntó si había visto algo. Porque ahí, en esa habitación, en 1997 murió un paciente que nunca fue registrado con nombre. Lo llamaban el Señor Desconocido. Lo que acabas de escuchar no es ficción. Es solo una de varias historias que han ocurrido en hospitales durante la madrugada, cuando el silencio no es lo que parece. En este video, escucharás 4 relatos reales, contados por quienes aseguran haber vivido lo imposible. Médicos, enfermeros y personal de guardia que enfrentaron algo que no estaba en sus planes ni en los reportes. Y ahora, empecemos con la primera historia. Bienvenidos. Yo trabajé como auxiliar de enfermería durante casi 6 años en el Hospital Roosevelt, en la ciudad de Guatemala. Me tocaba cubrir diferentes áreas, pero durante un buen tiempo estuve asignado al turno de la madrugada. Ese horario, aunque muchos piensan que es tranquilo, puede ser el más pesado y el más extraño. Hay cosas que uno ve, escucha y que con el tiempo aprende a no comentar. Pero hay algo que me marcó y que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Esto pasó en octubre del año 2017. Recuerdo bien la fecha porque eran días de lluvia constante. Esa noche, como a la 1 de la madrugada, me pidieron subir al tercer nivel a buscar unas frazadas en una de las bodegas. Teníamos a varios pacientes temblando de frío en observación. Ese piso estaba casi en desuso, especialmente el ala norte, donde se decía que había fallas eléctricas. Las luces parpadeaban y algunas no encendían. Subí con la linterna del teléfono sin pensar en nada más que cumplir con el encargo. Al pasar frente a la habitación 317, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Esa habitación siempre permanecía cerrada con candado. Nadie la usaba desde hacía años. Pensé que tal vez algún camillero o médico había entrado a buscar equipo médico y olvidó cerrarla. Me acerqué con cautela, empujé la puerta y lo vi. Había un hombre sentado en la camilla. Llevaba puesta una bata blanca del hospital. Estaba encorvado, con los codos sobre las rodillas, como si se sobara las piernas. El cuarto olía a humedad, pero también a algo más. Un olor antiguo, parecido al incienso de las iglesias o al de las flores marchitas en los velorios. «¿Señor?», pregunté desde la puerta. «¿Se encuentra bien?». Él levantó la mirada. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y un peinado muy prolijo, con raya al lado, como si alguien lo hubiera preparado. Me miró directo, con expresión tranquila, y me dijo con voz baja: «No se preocupe, ya me voy». No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su voz no sonaba cansada ni enferma. Sonaba resignada, como si ya supiera algo que yo no, como si esa frase no fuera un comentario, sino una despedida. Sentí un escalofrío en la espalda. Le dije que esperara, que iba por ayuda. Bajé de inmediato y avisé al guardia de seguridad. Subimos los dos.
Cuando abrimos la puerta no había nadie, la camilla estaba vacía, la habitación en total oscuridad, el candado otra vez puesto. El guardia me miró con una mezcla de burla y confusión. Me dijo que seguramente fue un sueño o un error, pero yo lo había visto. No estaba cansado ni desorientado. No era mi imaginación. Al día siguiente, mientras tomábamos café en la sala de descanso, se lo conté a Marlene, una enfermera de planta con más de 30 años en el hospital. Ella dejó de mover la cucharita, me miró muy seria y dijo: ¿Viste a alguien en la 317? Asentí con la cabeza. Entonces, ¿viste al hombre sin nombre? Me explicó que en 1998 trajeron a un hombre que encontraron inconsciente en la zona 5. No tenía documentos, ni familiares, ni nadie que preguntara por él. Lo internaron como NN. Lo colocaron en la habitación 317. Pasaron 5 días y el hombre no habló. Solo miraba por la ventana sin decir nada, hasta que una madrugada un celador lo encontró tirado en el suelo. Había muerto. Lo extraño fue que la autopsia no reveló nada claro. No había signos de violencia ni de enfermedad avanzada. Parecía como si simplemente se hubiera apagado. Lo enterraron como desconocido, pero desde entonces comenzaron los rumores. Varios trabajadores decían que en algunas noches la luz de la 317 se encendía sola. Otros afirmaban escuchar la voz de un hombre diciendo «ya me voy», aunque la habitación estaba vacía. Y lo más inquietante, cada vez que alguien reportaba verlo, algún paciente moría en las siguientes horas. No quise creer en eso. Pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Pero 2 días después de ese suceso, falleció una paciente joven que estaba en recuperación tras una operación sin complicaciones. Murió de manera repentina, a las 3:21 de la madrugada. A esa misma hora, yo había visto al hombre sentado en la 317 2 noches antes. Después de eso evité pasar por ese pasillo. Si tenía que subir, lo hacía acompañado. Un mes más tarde, mientras cubría una guardia, ocurrió algo que terminó de convencerme de que no todo en ese hospital era explicable. Eran cerca de las 4 de la mañana. La central de enfermería recibió una alerta del sistema. El botón de emergencia de la habitación 317 había sido activado. Subimos de inmediato, junto con otro enfermero y el guardia. La puerta estaba cerrada con candado, no había nadie adentro, pero la luz estaba encendida y el timbre seguía sonando. El sistema. Confirmamos que la señal había salido de ahí. Fuimos hasta la sala de cámaras. En la grabación se ve claramente cómo la luz de la habitación se enciende sola, y en la esquina inferior del encuadre, una sombra cruza lentamente el pasillo. No se ve un cuerpo, solo una figura oscura que se mueve y desaparece. Desde entonces, la habitación 317 fue definitivamente clausurada. Se colocó un aviso en la puerta y nadie volvió a asignarla para ningún uso. Aún así, cada cierto tiempo el sistema reporta actividad desde ahí. Años después, ya en otro hospital, alguien me preguntó si era verdad la historia del hombre sin nombre del Roosevelt. Yo no respondí. Solo pensé en su rostro, en esa mirada tranquila y en lo que dijo antes de desaparecer: «Ya me voy». Todavía sueño con él, algunas noches. Siempre está sentado, siempre con la misma bata, y siempre repite esa frase. Pero en los sueños no se la dice a nadie más, me la dice a mí. Si alguna vez has trabajado en un hospital y sentiste que no estabas solo, tal vez no lo estabas. Déjame tu historia en los comentarios. Y si esta historia te estremeció, suscríbete, comparte este video con alguien que trabaja de noche y recuerda, hay puertas que es mejor no abrir. Esto me pasó cuando trabajaba como enfermero en el Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín.
Yo tenía 27 años en ese momento, y aunque ya había pasado por situaciones difíciles en urgencias, nunca había sentido miedo. No miedo de verdad, hasta esa noche. Llevaba poco más de 3 meses asignado al área de cuidados paliativos, un sitio donde la muerte no es una excepción, sino parte del trabajo. Ahí no se trata de curar, sino de acompañar, de aliviar el dolor cuando ya no hay mucho más que hacer. Esa noche estaba solo en la ronda. Mi compañera salió a acompañar a una familia que acababa de recibir malas noticias, y yo me encargué de hacer el chequeo en el pasillo C, donde estaban los pacientes más delicados. Recuerdo bien que eran cerca de las 3 de la madrugada, y todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces del techo y el golpeteo débil de la lluvia contra las ventanas. Lo que ocurrió después es algo que aún me cuesta contar. Lo he hablado con muy pocas personas, pero siento que ya es momento. Empecé a revisar habitación por habitación, tomando signos, ajustando sueros, asegurándome de que los pacientes estuvieran estables. Fue al llegar a la habitación 308 cuando lo noté. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida, pero en el interior no había ruido alguno. Me pareció raro, porque el señor que estaba internado allí, don Humberto, un hombre mayor con cáncer avanzado, solía dormirse temprano y siempre dejaba la luz apagada. Cuando entré, la cama estaba vacía. Eso me sobresaltó un poco. Revisé el baño, miré debajo de la cama, incluso pensé que lo habían trasladado sin avisarme. Entonces, al darme vuelta para salir, lo vi. Había un hombre de espaldas parado junto a la ventana. Tenía una bata médica, de esas que usan los doctores del hospital, pero era completamente negra. No gris, no azul oscuro, negra. Esa bata no era parte del uniforme. «¿Doctor?», pregunté, con cautela. El hombre no respondió, ni siquiera se movió. Permanecía ahí, mirando hacia afuera, completamente inmóvil. Me acerqué un poco, con algo de desconfianza. No le veía el rostro, solo el perfil. La luz le daba por detrás y su silueta proyectaba una sombra larga en el suelo. Era como si la luz no lo atravesara del todo, como si absorbiera parte de ella. Sentí un escalofrío, uno de esos que no se explican con lógica. «¿Necesita algo?», volví a preguntar. Y entonces habló, pero no se giró. «Todo está en orden. Ya hice la ronda». Su voz era grave, tranquila, pero lo dijo con una seguridad que no encajaba. Yo era el único enfermero haciendo ronda en ese sector, y a esa hora no había ningún médico asignado. Salí de la habitación sin decir más. Volví a la estación de enfermería y marqué al teléfono interno para verificar si algún médico de guardia había pasado por el piso. Nadie. Me confirmaron que todos los doctores estaban ocupados en urgencias o en el área de cirugía. Cuando volví a la habitación 308, no había nadie. La cama estaba hecha. No había señales de que alguien hubiese estado allí. Lo más extraño, la cortina estaba completamente cerrada. No había forma de que alguien estuviera mirando por la ventana, como yo vi. Al día siguiente le conté lo ocurrido a mi supervisora. Pensé que me diría que estaba cansado, que fue una alucinación, pero no fue así. Me miró muy seria y me pidió que la acompañara. Me llevó a una pequeña sala de descanso donde tenía un archivador viejo. Sacó una carpeta. Dentro había un recorte de periódico del año 1994. Un médico del hospital, el doctor Francisco Javier Rueda, había sido hallado sin vida en ese mismo piso, en la habitación 308. Según el informe, murió por un infarto fulminante mientras hacía una ronda nocturna. Lo que me heló la sangre fue la foto. Allí estaba él, con una expresión seria y su característica bata negra. Era una costumbre suya, al parecer. Decía que lo ayudaba a concentrarse, que el negro lo mantenía en silencio.
como la muerte, había dicho en una entrevista. No volví a ver al doctor Rueda, pero su presencia siguió manifestándose. Durante varias semanas, pacientes en fase terminal comentaban que un médico, muy callado, los había visitado en la noche. Uno incluso dijo: «Vino el doctor de negro a decirme que ya me podía ir». El paciente falleció esa misma madrugada. Las cámaras de seguridad no registraban nada. Las rondas aparecían completas, pero con marcas de tiempo alteradas, como si algo o alguien caminara sin dejar huella, pero moviera las cosas. Yo dejé de trabajar en esa área al poco tiempo, me trasladaron a pediatría, pero nunca olvidé lo que vi y lo que escuché. Hay noches en que sueño con el pasillo, siempre está vacío, siempre llueve, y al fondo veo a un hombre con bata negra mirando por la ventana. Nunca se gira, pero en el sueño yo sé que ya me vio. Hay presencias que no se van. Algunas hacen sus rondas, como si el deber fuera más fuerte que la muerte. Si alguna vez trabajaste de noche en un hospital, tal vez ya lo entendiste, y si no, escúchame bien. Hay doctores que nunca se jubilan. Esto me ocurrió en 2019, cuando trabajaba en el Hospital San José, en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. Yo era parte del equipo de mantenimiento técnico y me encargaba principalmente de revisar los sistemas eléctricos, sensores y ascensores del edificio antiguo. La mayoría de las veces me tocaban los turnos de noche. Eran tranquilos, nadie molestaba y podía hacer mis rondas sin apuro. Pero hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Era jueves, pasado de medianoche. Me llamaron desde el sistema de control para revisar el ascensor número 4. Había detenido su marcha durante unos segundos entre el tercer y cuarto piso, pero volvió a funcionar solo. Nadie quedó atrapado, pero el reporte registró una desincronización temporal de lectura, es decir, algo que no debería pasar. Fui al cuarto de máquinas, revisé los sistemas. Todo parecía en orden. Como parte del protocolo, debía hacer una prueba manual. Tomé mis herramientas y subí al piso técnico, donde podía acceder al ascensor sin interrumpir a los pacientes. Presioné el botón. El ascensor llegó. Estaba vacío. Subí, cerré la puerta y comencé a probar piso por piso. 1, 2, 3. Todo bien. Cuando presioné el botón del cuarto piso, el ascensor se movió como siempre, pero al llegar, el panel marcó algo que nunca había visto: piso -1. El Hospital San José no tiene un piso -1. Solo hay un subnivel de bodegas, pero está marcado como S1 y no aparece en los ascensores normales. Lo curioso es que no había ningún botón de -1 visible. El sistema lo indicó por sí solo. Las puertas se abrieron. Frente a mí había un pasillo largo, oscuro, con luces muy débiles, parpadeantes. El suelo era de cerámica antigua, desgastada. Las paredes tenían manchas de humedad y estaban cubiertas con partes de plástico gris, como esas salas abandonadas donde antes se guardaban equipos médicos. El aire olía a desinfectante viejo, a cloro envejecido, pero también a algo metálico, como sangre oxidada. Di un paso afuera. La luz del ascensor era lo único que iluminaba bien el lugar. Avancé unos metros. No había señalética, ni puertas numeradas. Era como si ese piso no quisiera que uno supiera dónde estaba. Entonces lo vi. Al fondo, contra la pared, había una camilla. Sobre ella una figura. Un hombre vestido con ropa de cirugía antigua, gorro, mascarilla bajada al cuello y una bata quirúrgica completamente blanca. Tenía las manos manchadas. Estaba inclinado sobre algo cubierto con una sábana. No se movía, no hablaba. Solo permanecía ahí. Pensé que era un doctor de alguna unidad cerrada, pero algo en su postura era raro, antinatural. Me acerqué un poco más. «¿Doctor?», pregunté.
No respondió, pero entonces levantó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Su rostro era imposible, no tenía ojos, solo cavidades negras, profundas. Pero aún así, sentí que me miraba. No había expresión, no había voz, solo un leve sonido metálico en su mano, como si sostuviera un instrumento quirúrgico. Retrocedí sin pensarlo. Corrí hacia el ascensor. Presioné el botón varias veces. Las puertas comenzaron a cerrarse con lentitud. Justo antes de cerrarse por completo, vi cómo la figura empezó a avanzar hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Volví al cuarto de control sin decir nada. El panel del ascensor, una vez más, mostraba piso 3. El -1 había desaparecido. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que fue una alucinación, una jugada del sueño, del estrés. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Una enfermera del turno nocturno reportó haber presionado el botón del piso 1 y llegar a un lugar que no reconocía, un pasillo sin nombre. Aseguró haber visto una sombra que cruzaba por detrás de una puerta sin ventana. El ascensor, según su ficha, nunca se detuvo, pero su reloj marcaba 10 minutos de ausencia. Días después fallecieron 2 pacientes de cirugía sin causa aparente. Uno de los doctores, uno muy joven, renunció sin dar explicación. Lo único que dijo antes de irse fue: «Soñé con un lugar que no debía ver». Me armé de valor y hablé con un funcionario de los antiguos, don Ernesto, que trabajaba hacía más de 30 años en el hospital. Cuando le conté lo que vi, no pareció sorprendido. Solo dijo: «Eso es el viejo pabellón subterráneo». Me explicó que en los años 70 había una pequeña unidad experimental de cirugía instalada en el subnivel original del hospital. Operaban casos extremos, con técnicas poco comunes. Se clausuró después de un brote de infecciones que provocó varias muertes. Se dijo que hubo mala praxis, pero nadie investigó demasiado. Según don Ernesto, después del cierre, se selló todo, y con las remodelaciones quedó sepultado. En los planos actuales no figura, pero algunos aseguran que a veces, cuando el sistema falla, el ascensor puede volver a conectar con ese lugar. ¿Y por qué nadie habla de eso?, pregunté. Porque el que baja no siempre vuelve. No volví a usar el ascensor 4. Pedí mi cambio a otro sector. Y meses después dejé el hospital. Hoy trabajo en otro lugar, sin subniveles, sin elevadores antiguos, pero a veces sueño con ese piso -1, con el pasillo que no aparece en ningún plano, y con ese hombre, el que no tiene ojos pero igual me mira, el que me está esperando. Hay pisos que no existen en los planos, pero están ahí. Y si el ascensor decide llevarte, no siempre te avisa cuándo podrás volver. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te están removiendo algo por dentro, y todavía falta la más inquietante. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que haya trabajado en un hospital. Tal vez, sin saberlo, también ha vivido algo parecido y nunca lo dijo. Y ahora sí, prepárate, porque la siguiente historia no trata sobre ver algo extraño, sino sobre una presencia que nunca quiso irse. Yo trabajé durante casi 8 años en el Hospital Arzobispo Loaiza en Lima. Empecé como personal de limpieza y luego pasé al área de asistencia general. Siempre en turno de noche. Desde que entré, me dijeron que los pasillos del pabellón antiguo tenían historias, pero como todos los nuevos no les di importancia. Con el tiempo, entendí por qué muchos prefieren no hablar de lo que pasa ahí. Lo que viví ocurrió en 2016. Yo estaba cubriendo una guardia especial porque 2 auxiliares habían faltado. Me tocó revisar el piso 3 del pabellón antiguo, justo donde están las habitaciones menos utilizadas y las salas de archivo. Eran más o menos las 2 de la madrugada.
Estaba haciendo mi recorrido normal cuando vi pasar una figura por el pasillo. Pensé que era una doctora o una enfermera, porque iba vestida de blanco, con cofia incluida. Caminaba rápido, con dirección al área de descanso. No me pareció raro, hasta que recordé que en esa zona ya no quedaba nadie. La habían desocupado meses atrás por problemas estructurales. Aceleré el paso para avisarle que no podía estar ahí, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Pensé que tal vez había entrado a uno de los cuartos. Fui revisando uno por uno. Todos estaban cerrados. La última puerta, la de la antigua sala de preparación, estaba entreabierta. Empujé lentamente y miré hacia adentro. La habitación estaba completamente oscura, pero lo que vi me detuvo en seco. En medio de la sala, iluminada por la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, estaba ella. Una mujer de espaldas, de pie, con la cofia perfectamente colocada y una bata blanca que parecía brillar por lo limpia. Sostenía algo en las manos. No sé si era una bandeja o una ficha médica. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, inmóvil. «Señorita», dije, «esta zona está cerrada, ¿está bien?». No respondió. Me acerqué un poco más. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que me costaba oír mis propios pasos. Cuando estuve a unos 3 metros de ella, giró lentamente la cabeza. No completamente, solo un poco, como si quisiera mirar por encima del hombro. Lo que vi fue un rostro inexpresivo, pálido, con los ojos muy abiertos, pero no me estaba viendo. Estaba como perdida, como si no supiera dónde estaba. Luego, giró el cuerpo y caminó hacia la pared. No hacia la puerta, no hacia mí, hacia la pared. Y desapareció. Así, sin ruido, sin dejar sombra. Salí corriendo. Bajé por las escaleras sin mirar atrás. No le conté a nadie en ese momento. Pensé que me iban a tomar por loco, pero días después una enfermera antigua, de esas que ya casi no suben al 3er piso, me preguntó si había sentido algo raro. Solo le dije, «Vi a alguien». Ella bajó la voz y me dijo, «Tenía cofia». Asentí. «Entonces viste a María». Me explicó que María fue una enfermera muy dedicada, que trabajó en ese pabellón durante los años 80. Era querida por todos. Siempre ayudaba a los pacientes terminales, les hablaba, les leía, incluso les tomaba la mano cuando sus familias no podían estar. Dicen que una noche, en medio de su ronda, se desmayó. Tenía un aneurisma que nadie conocía. Murió antes de que pudiera recibir ayuda. Lo que impactó a todos fue que murió en servicio con su uniforme puesto, en el mismo pasillo donde la vi. Después de su muerte, empezaron los rumores. Pacientes que aseguraban que una enfermera de cofia los había atendido, que les dio agua, que les cambió las sábanas. Pero el personal decía que nadie del equipo había subido a esa hora. Incluso una paciente terminal escribió en su bitácora, «Gracias a la enfermera María por cuidarme esta noche». Murió al día siguiente. Nadie del personal la había visitado en esas horas. Desde entonces, María aparece, no todas las noches, solo en momentos muy puntuales. Una vez, años después de ese primer encuentro, me pasó algo que me dejó sin aliento. Estaba en el ascensor subiendo al 4.º piso cuando una doctora joven entró apurada. Iba mirando el suelo, con los ojos llorosos. Yo no sabía qué decir, así que solo le hice un gesto de saludo. Ella levantó la cabeza, me miró y dijo, «¿Tú también la viste?». «¿A quién?», pregunté. «La enfermera. Acaba de salir de la habitación 317. Le estaba hablando al paciente, pero ese cuarto está vacío. Bajamos juntos, revisamos. La 317 estaba cerrada. No había registro de uso. Esa doctora pidió cambio de hospital poco después. Yo duré un par de años más. Nunca volví a ver a María con tanta claridad, pero a veces, cuando pasaba por los pasillos vacíos, sentía pasos detrás, pasos suaves, rítmicos.
de alguien con zapatos de enfermera. No sé si María sigue cumpliendo con su ronda o si está buscando a alguien más. Lo único que sé es que en ese hospital hay una presencia que no se fue y que algunos pacientes justo antes de morir sonríen como si alguien les hubiera tomado la mano. Dicen que hay personas que aman tanto su vocación que ni la muerte las detiene, y en ciertos hospitales la enfermera de la cofia todavía sigue de pie, no para asustar, sino para cuidar una última vez. Algunos creen que cuando las luces se apagan y los pasillos quedan en silencio, todo termina. Pero en ciertos hospitales es justo ahí cuando algo empieza. Historias como estas no aparecen en los informes, ni en los registros médicos, ni en las noticias. Solo viven en quienes las vieron y se atrevieron a recordarlas. Y si esta noche algo te hizo mirar hacia atrás, entonces tal vez estés listo para escuchar más. Aquí en el canal encontrarás otras historias igual de reales, igual de inquietantes y todavía más difíciles de olvidar. Nos vemos ahí.